Tú no puedes robar, secuestrar, controlar el huachicol, todo esto, si no tienes protección política. Y entonces hay una captura de las instituciones del Estado y sería gravísimo que dentro de ese proceso lleguen a controlar el Poder Judicial. El Estado no controla, no tiene el monopolio del uso de la fuerza porque están armados hasta los dientes. Claro. No tiene el monopolio de cobro de impuestos porque estos señores están extorsionando a medio mundo. Y no tiene la capacidad única de legislar porque los señores les vale gorro la Constitución e imponen sus leyes. Se está dando el espectáculo de los buenos resultados y las realizaciones y la presidenta tiene que interrumpirlo en tiempo real porque acaban de asesinar a dos prominentes funcionarios del gobierno de la ciudad. Que desafortunadamente las derivas que también describió Guillermo pues nos ha dejado prácticamente en estado de indefensión para una reacción del propio Estado frente a las amenazas que vienen del exterior. Yo creo que lo que tocaría desde el Estado es convocar a la sociedad y decir, señores, tenemos un problema gravísimo. ¿Cómo está? Muchas gracias por acompañarnos en un programa más de Círculo Rojo. Dulce María Sauri, muchas gracias como siempre. Muchísimo gusto de estar acá. Federico Berrueto, muchísimas gracias también. Muchas gracias. Siempre. Bueno, y el día de hoy estamos con Guillermo Valdés. Guillermo Valdés es un especialista en seguridad, fue director del CISEN del 2007 al 2011, experto en temas de seguridad, además de miembro del Consejo de Seguridad Nacional y del Gabinete de Seguridad, coordinador de este grupo de alto nivel en la relación de México, Estados Unidos en temas de seguridad. Y Guillermo, pues muy agradecidos de que hayas aceptado esta invitación. No, hombre, al contrario, me da mucho gusto estar con todos ustedes y aquí con toda la gente de la península. No, hombre, muchísimas gracias. Por favor, decir una cosa sobre Guillermo. Mira, hay una idea que dicen que los que saben no escriben, es decir, se reservan pues la información o el diagnóstico, la opinión, lo que sea. Y algo que es muy valioso en Guillermo es que él es con una suerte de regularidad, hace explícito sus puntos de vista, su visión, su conocimiento que tiene privilegiado sobre el tema de inseguridad. Entonces es siempre muy grato estar con quien sabe y además dice. Guillermo, pues muy agradecido. Hombre, encantado. Y si nos permiten, nos gustaría empezar, y la primera pregunta con la que me gustaría iniciar es tratar de entender mejor el origen de la violencia en nuestro país. A ver, mira, en términos generales, lo que podemos decir es que las organizaciones en México criminales más importantes que se han formado a lo largo del último siglo, del siglo XX y lo que conocemos del siglo XXI, está asociado al narcotráfico, por ser un negocio terriblemente rentable. Y, digo, para hacer rapidísima la historia, entre la década de el narcotráfico empieza formalmente, digamos, en 1926, cuando se prohíbe la producción y la exportación de drogas. Antes era legal, entonces no había problema. Pero en 1926 México las prohíbe y entonces ahí empieza el tema del narcotráfico como negocio ilegal. Va creciendo poco a poquito y entre 1950 y 1990 ya había muchos grupos de productores de marihuana y heroína o amapola, que eran las dos drogas que se producían aquí en México y que eran muy demandadas en Estados Unidos. Y había muchos grupos, había producción en Sinaloa, en Durango, en Chihuahua, en Guerrero, ¿te acuerdan la famosa Golden de Acapulco, la marihuana, que pues, era un hitazo en Estados Unidos? Entonces todas esas drogas se producían y para controlar el negocio del narcotráfico el Estado prácticamente, digo, por decirlo coloquialmente, los organizó en una sola corporación criminal dirigida por 3, 4 líderes del narco.
Y entonces pues los tenía a través de una agencia del Estado mexicano que era la que los ponía los límites y los administraba, que era la Dirección Federal de Seguridad. Okay. Ahora, ese modelo de acuerdo de tú no me voy a fijar mucho, no vendas droga aquí, expórtala allá, no te portes mal, no eches violencia, etcétera, operó ese acuerdo hasta los 90s. Y eso se acabó porque Estados Unidos presionó mucho a México para detener a los líderes de esa corporación del narcotráfico a raíz del asesinato de Kiki Camarena, que es la agente de la DEA en 1985, que derivó en que la presión de Estados Unidos hizo que el gobierno detuviera a Caro Quintero, a Don Neto, Ernesto Fonseca, y pocos años más tarde a Miguel Ángel Félix Gallardo. Entonces, y además, dijo, cuando se perseguía a estos criminales, a estos capos, se hizo público también que la Federal de Seguridad pues estaba de socios. Y entonces el presidente de la Madrid desapareció a la Federal de Seguridad y encarceló a los capos. Y entonces las dos cabezas de ese acuerdo de convivencia Estado-crimen organizado desaparecieron. Entonces lo que pasó fue que el narcotráfico no se iba a acabar, entonces se fragmentaron y ahí salieron 6 grandes carteles: el cártel de Tijuana, el cártel de Sinaloa, el cártel de Ciudad Juárez, el cártel del Golfo, el cártel de Michoacán, bueno, está el de los Valencia en Colima, y estaba otro, el de los Amezcua en Michoacán. Y entonces, cuando tú ya no tienes una sola corporación, los incentivos a que te pelees por el control del negocio y de la exportación son muy generales. Cuando llega Calderón, que se le acusa de que él inició toda la violencia porque él pateó el avispero, etcétera, en realidad ya traíamos 17 años de esta competencia. Cuando llega Calderón ya estaban en pleitos Sinaloa contra Tijuana. ¿Se acuerdan de cuando mataron al cardenal en Guadalajara y que quisieron asesinar al Chapo? Y entonces ya estaba este conflicto. Ya estaba el conflicto en Ciudad Juárez contra Sinaloa por el control de Juárez, porque habían matado a Rodolfo Carrillo y habían matado al hermano del Chapo, y luego ya estaban en conflicto el Golfo contra la familia en Michoacán, y ya había descabezados en Acapulco. O sea, ya había muchas guerras entre las organizaciones. O sea, a Calderón le tocó que hiciera explosión un volcán de esta evolución del crimen organizado. Iba a ocurrir, hubiera ganado quien hubiera ganado, porque la dinámica de las organizaciones iba en ese sentido, ya se estaban peleando por el control. Y lo que vino a coadyuvar más fueron ciertas políticas americanas que incidieron sobre este proceso acá en México. Dulce María lo platicaba hace un momentito que estábamos comentando, que una política más restrictiva de Estados Unidos para el cruce de migrantes y de mercancías, etcétera, a raíz del 9/11, de los atentados contra las Torres Gemelas, pero sobre todo en 2004 en Estados Unidos se levanta la prohibición de la venta de armas automáticas de alto calibre. Y entonces los mexicanos pueden comprar, las organizaciones del narcotráfico, armas de gran calado. Les doy un dato: hay 18,000 o 20,000 armerías en Estados Unidos, y el 80% de esas armerías están a menos de 100 kilómetros de la frontera con México. ¿Por qué? Pues porque acá está la demanda de armas, y entonces es muy fácil vender armas. Y entonces se hizo un proceso de militarización. Hay un dato muy interesante, fíjate, que porque yo después del CISEN me puse a estudiar un poco más y escribí un libro sobre la historia del narcotráfico.
Y entonces descubrí que quienes introducen un modelo, hay un cambio cualitativo muy importante en la estructura y la naturaleza del crimen organizado en México, son los Zetas. Los Zetas eran el grupo militar de defensa del cártel del Golfo. O sea, los cárteles de la droga en México, si ustedes leen la historia, todo el narcotráfico ocurre en la parte oeste del país, de Ciudad Juárez hacia Baja California. Y la producción es en Sinaloa, en Guerrero, en Michoacán, etc. Y el Golfo estaba como ajeno a aquello. El narcotráfico se inaugura en la parte este del país con el cártel del Golfo. Es un cártel tardío. Y para abrirse espacio en un negocio violento, competido con organizaciones históricas, el cártel del Golfo tiene que nacer con un cuerpo armado muy poderoso. Y entonces contrató, corrompió a 50 y tantos miembros del ejército que eran de élite y los incorporó como su brazo militar. Y estos militares, los Zetas, hicieron unas guerras terribles contra Sinaloa y contra Tijuana, pero además ellos empezaron a diversificar las actividades. Empezaron a extorsionar, empezaron a secuestrar, empezaron a vender mucho más droga en México, y entonces el resto de los carteles tiene que armarse para defender. O sea, por ejemplo, el Golfo va y toma Michoacán, se apropia del cártel de los Valencia y se queda con Michoacán porque tenía un ejército muy poderoso. A la hora que Sinaloa quiere recuperar Michoacán porque pues se encuentra con militares profesionales, y Sinaloa dice, pues o me armo yo igual que ellos o no sobrevivo. Entonces empieza un proceso de militarización brutal entre estas organizaciones, para lo cual les cayó como anillo al dedo lo de la no prohibición de ventas de armas de alto calibre en 2004. Sí, claro. Entonces nos convertimos, además de narcotraficantes, en un arsenal brutal. Digo, esto da para mucho, pero esto ya da una idea. No, nos ha simplificado 100 años del problema del narco, ¿no? Sí, y el narco fue el origen de la violencia, pero ya al paso de los años, en esta diversificación criminal, el narcotráfico o el crimen organizado, porque ya narcotráfico se queda corto para poder describir esta situación, se vuelve auténticamente un poder que reta al Estado mexicano. Y yo creo que teniendo esta posibilidad de alguien que estuvo en las entrañas de la información que se generó en esa crucial etapa de 2007 a 2011 y que además ha continuado en el estudio, ahora sí ya desde el punto de vista académico, del fenómeno de la inseguridad, yo quisiera plantearte esto, Guillermo. A mí me preocupa sobremanera la relación que puede haber entre la escalada en materia de seguridad. Casi podríamos decir que es muy difícil imaginar condiciones más difíciles de las que actualmente estamos viviendo, pero yo creo que sí, porque si el crimen organizado, el que está retando al Estado, logra colonizar el Estado, como ya hemos visto en varias regiones del país, e imponer su estado de cosas, ahí, ¿qué papel juega la elección judicial del próximo 1 de junio? Mira, pues muy preocupante. O sea, coincido en que ha habido un proceso, y además hay que decirlo porque es terrible, de empoderamiento del crimen organizado, gracias a la política de abrazos y no balazos, ¿no? O sea, porque por definición tú tienes que la primera función básica del Estado es proteger a los ciudadanos. Es la función original por la que nacieron los estados en la historia de la humanidad, ¿no?
Y si tú tienes en una sociedad organizaciones brutalmente poderosas que son capaces de asesinar 80 o 100 mexicanos todos los días, desaparecer otros 40 y cometer 33 millones de delitos al año, que es la estadística que nos habla el INEGI, pues es que, por evidencia, si tú tienes un crimen muy poderoso, tienes un Estado muy débil. Claro. Porque no puede ejercer la fuerza para poner en orden a esos señores. Entonces, lo grave de la política de no abrazos es que fue una señal de permisividad, pero además una señal de no construir las capacidades del Estado para combatir a esas organizaciones. Entonces, el que tú juntes la no política de persecución del crimen organizado y no construyas tus capacidades para combatirlo, pues es una señal de que estos señores pueden seguir creando. Yo, por ejemplo, cuando escribí el libro, digo, los Zetas hacen este cambio cualitativo porque diversifican. Tú lo decías muy bien. Yo te podría decir, si ponemos una ecuación, crimen organizado y narcotráfico, pues yo creo que en 2006, 2007 era igual a 80% narcotráfico, y si esa misma ecuación la revisamos ahorita, narcotráfico es 30-40%, y los otros mercados ilegales, el 70%, porque digo, yo ya hablo de una hiperdiversificación criminal. O sea, porque antes el mercado principal del negocio de estos señores era el narcotráfico, producir y exportar drogas. Nosotros hicimos un estudio en el CISEN junto con las agencias estadounidenses para tratar de dimensionar el tamaño del negocio. Y llegamos a la conclusión que los ingresos brutos, no las utilidades, los ingresos brutos del narcotráfico en México en 2011 eran entre 6 y 8 mil millones de dólares al año, que es muchísimo dinero, pero no estamos hablando de otras cifras que incluso otras agencias de Estados Unidos usan por razones políticas de 40, 50 mil o hasta 100 mil millones, que no es cierto. Pero 6 mil millones es una brutalidad de dinero. Sí. Bueno, ahora piensa en otros mercados ilegales, el tráfico de migrantes. Entre 500 mil y 1 millón de migrantes en los últimos años cada año. Multiplícalo por 7, 8 mil dólares por cada migrante. Entonces son otros 4, 5, 6 mil millones de dólares. El huachicol. Bueno, eso es lo de hoy, ¿no? Eso es lo de hoy. Las últimas cifras que estaban reportando Hacienda del huachicol fiscal le cuesta al fisco 177 mil millones de pesos, lo que deja de recaudar por el fraude con el huachicol que meten ilegalmente. Eso es casi 2 veces el presupuesto de la Secretaría de Salud. Perdón, Guillermo, una cuestión que a mí me ha inquietado mucho. ¿El huachicol fiscal es un fenómeno nuevo de estos últimos años o ya tenemos antecedentes? Porque como que un monstruo que de pronto brotó de las entrañas del petróleo, ¿no? No, este es exclusivo del 2019 para acá. Bueno, si me permites, en esto del huachicol, una cosa es el robo de combustible como tal. La ordeña. La ordeña de los ductos, ¿verdad? Que eso podría tener ya alguna historia que se agudiza en el pasado reciente, pero ya tenía su historia. Pero otra cosa es el robo de crudo para procesarlo en Estados Unidos y luego comprarlo para introducirlo. Y este es a lo que se ha llamado el huachicol fiscal, con el problema de que el anterior pues, era un robo que quedaba en casa, como quien dice, la connivencia entre policías, gobernantes, etc. No había registro. No, el otro, al procesarse en Estados Unidos, entra en registro y entra en contabilidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Que el elemento activo de la investigación del huachicol fiscal viene de Estados Unidos, no se realiza en territorio nacional. Entonces, las autoridades tienen que reaccionar
frente a la exigencia de las autoridades norteamericanas, de señores, tenemos este registro, es tanto lo que se está exportando. Entonces, como tal, efectivamente, es un fenómeno reciente, pero quiero llegar a una reflexión. Primero, lo que dices es apabullante, esto sobre todo de la diversificación, pero hay algo que a mí me preocupa en todo esto. Primero, ¿a dónde nos puede llevar la desesperación? O sea, finalmente, las sociedades civilizadas tienen una fórmula o tienen una respuesta para contener la criminalidad. Las sociedades, cuando están en un estado de desesperación, pues sucede lo mismo que con la justicia propia mano, que la sociedad simplemente lo que quiere es responder como se pueda, y con frecuencia ese tipo de reacciones son contraproducentes. Es decir, no hay más que la vía institucional, y hablando de la legalidad, y justamente lo que señalas, Dulce. Requieres un sistema de justicia confiable precisamente para poder ejercer este tipo de justicia. Pero quiero llegar a un tema que por las condiciones de Yucatán, que vivimos un paréntesis que desearíamos que se prolongara indefinidamente y que además el buen ejemplo de Yucatán empezara a extenderse a los estados vecinos y a otros lados del país. Ojalá y así fuera. Pero también nos sentimos como que amenazados. Y hay un tema que yo detecto, Dulce, que me genera a mí una gran preocupación. No es nada más esta suerte de ciudad santuario donde de repente ves cosas raras que suceden aquí en Mérida, como el ver vehículos de altísima gama. Que dices, difícil de leer el número del precio. Dices, bueno, no, a mí hay algo más profundo, y tú me enseñaste a observarlo, Dulce, y es lo que está sucediendo en las comunidades con la presencia de los minoristas, del narcotráfico en nuestras comunidades, donde hay un proceso de descomposición. Y no quiero en esto que se me tome como un ultraconservador, que los valores de la familia, etcétera, etcétera. No, lo que digo es que hay un proceso de descomposición al interior del tejido social, que justamente antecede lo que en muchos otros lugares ha ocurrido, que finalmente cuando volteas ya las cosas están tan descompuestas, porque no es un tema de policías y rateros, es un problema social de mucho mayor profundidad. Me gustaría que No, nada más, si me permites la respuesta tantito, porque me tengo que ir a un corte, y ahorita regresando, Fede, si te parece, contestamos. Bueno, no contestamos. Claro, tú, Guillermo. Guillermo Valdés está en Círculo Rojo, Dulce María Sauri y Federico Berrueto. Regresamos con todos. Para despertar con toda la información, escuche a Primera Hora con Gastón Lambarri y Viridiana Pacheco, de lunes a viernes en punto de las 6:30 de la mañana por Telesur Radio. Estamos de regreso platicando con Guillermo Valdés. Está Dulce María Sauri, Federico Berrueto y un servidor. Interrumpí la pregunta que hacía Federico. Guillermo. No, mira, qué bueno que la plantea Federico, porque yo creo que es ir avanzando sobre la complejidad del problema. O sea, yo le estaba comentando anteriormente sobre la diversificación económica que requiere de la protección política para que ocurra. O sea, porque tú no puedes robar, secuestrar, controlar el huachicol, todo esto, si no tienes protección política, ¿no? Y entonces hay una captura de las instituciones del Estado, y sería gravísimo que dentro de ese proceso lleguen a controlar el Poder Judicial.
sería el acabose, ¿no? Ahí está, Porque ahí ya se garantiza y se institucionaliza la impunidad, ¿no? Pero el otro fenómeno, o sea, digamos que si vemos la complejidad del tema es, sí, son estas organizaciones criminales muy poderosas, pero que no las puedes derrotar únicamente a balazos con el ejército, porque tienen estas redes de protección política, policial, etcétera, que implican otras estrategias. Pero en la parte de abajo está todo este proceso de legitimación y normalización desde la sociedad, ¿no? Y eso lo vuelve mucho más difícil porque tú dices, a ver, yo tengo aquí el Estado, acá tengo el crimen organizado y acá tengo la sociedad. Pero el problema es cuando las fronteras entre estos tres se pierden y entonces ya no sabes dónde empieza el crimen organizado y dónde empieza la sociedad y dónde está el Estado y el crimen dentro del Estado y el Estado dentro del crimen. Entonces es preocupante porque los procesos de fortalecimiento del crimen organizado se dan con la anuencia voluntaria o involuntaria de la sociedad, ¿no? O sea, desde los consumidores y los distribuidores de droga, allí empieza el proceso, ¿no? La información que se les da, las canciones que cantamos de defensa y de enaltecer los valores de la ilegalidad, de la violencia, etcétera, de esa forma de vida, pues son fenómenos que van haciendo normal y legítima la carrera de la ilegalidad, ¿no? Digo, por ejemplo, yo me acuerdo haber leído un artículo muy bueno de un señor en Reforma que decía, cuando esto de que prohibieron las comidas chatarra en las escuelas, que empezaron los mercados negros en las escuelas organizados por los niños. Eduardo Cacha fue Eduardo el que Cacha escribió fue sobre eso. Dices, es una tragedia el que desde niños empieces a reproducir lo que está haciendo el narcotráfico y todas estas organizaciones con el daño pavoroso para el país y que desde los 8 o 10 años los niños estén en la misma. Entonces, o sea, el problema del avance del crimen organizado en México no solamente lo tenemos que ver en los niveles de violencia e inseguridad, que son las expresiones más conocidas y debatibles y preocupantes, pero hay estas dos intangibles que son terribles, que es el que normalizamos y estamos legitimando desde la sociedad esas conductas. Y digo, y para hablarlo con toda la complejidad, son los niños que hacen su mercado negro en la escuela, son toda la cultura de enaltecimiento del narco, pero también son muchos empresarios que le entran al lavado de dinero, Sí, claro. ¿no? Y aceptan, y por la vía de los hechos, digo, el otro de los mercados ilegales más brutales es la extorsión. Es un sistema tributario paralelo, es un SAT paralelo. Y más eficaz que el SAT. Sí, y además, digo, uno entiende a los empresarios que llegan y te amenazan, pero no denuncian. Y no exigen que el Estado tome cartas para revertir eso. Entonces, tarde o temprano, esta complicidad de pagar frente a la amenaza acaba legitimando y estableciendo un nuevo orden de cosas. Lo normal es que nos cobren, lo normal es que venga el narco y nos extorsione cada semana. Lo descuentas en tus cuentas. Lo descuentas. Entonces se va volviendo el estado natural de ser y de convivir, y eso ya es, pues te digo, un brinco intangible, terrible, de descomposición. Es lo que se llama la gobernanza criminal. Ya no es el Estado de Derecho, la Constitución, los derechos, etcétera, sino la ley del más fuerte. A partir de ese momento es gobernanza criminal, Sí, ¿no? En el momento en que ya ni la justicia. Pues sí, así terrible. Entonces, para mí lo preocupante es que les hayamos dado tanta permisividad, como si no pasara nada, ¿no? Pero están pasando muchísimas cosas.
Y donde ya está normalizado también, capaz que en algunos lados bajó la violencia, pero es terrible porque ya están en gobernanzas criminales pagándole al crimen todas las semanas la extorsión desde el expendio de tortillas hasta la siderúrgica Lázaro Cárdenas, las mineras, los productores de ganado, de pesca, transportistas. Hay lugares en donde no se vende un kilo de cemento o de materiales de construcción, sino es por empresas de ellos. ¿No? Yo estuve por motivos de trabajo en Zacatecas y Durango, y ahí no se vende alcohol ni tabaco que no distribuyan el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación. Incluso, de veras, hasta en comunidades pequeñas, de una familia que hace la fiesta del bautizo de su hija y que no compró el alcohol con quien debía comprarlo, llegó el narco y les deshizo la fiesta. A ese nivel, ¿no? O sea, es que dices, ¿dónde estamos? ¿Qué país estamos construyendo? ¿Qué cosa? A ver, está esta fantasía de lo que es la Pax Narca, que como tú bien dijiste, el pasado, la convivencia, un modelo de convivencia es irrepetible porque las condiciones son totalmente distintas, y el que el Estado pretenda que los criminales van a poner una suerte de orden a través de la declinación de autoridad, pues verdaderamente a lo que se traduce es a la realidad que estamos viviendo hoy, que aumenta la violencia y la criminalidad. Pero, a ver, la desesperación ¿a dónde está llevando? Primero, bueno, una primera expresión fue esta declinación, los abrazos no balazos. Hay otras formas también, digamos, de renunciar o de acomodarse a una realidad. Y yo lo que veo es que llegamos a una situación límite, no nada más por lo que está ocurriendo en la sociedad y en la población, que siempre podrían ser peor las cosas, pero estamos llegando a una situación donde nos estamos encontrando una realidad que es la relación problemática con el vecino. Es decir, el vecino está diciendo, si tú no pones en orden tu casa, yo voy a poner en orden tu casa. Es decir, este tema de la seguridad nacional, de la soberanía nacional, ya no es una expresión retórica. Creo que como nunca el país se está enfrentando, tanto por lo que representa el crimen organizado como la presión del gobierno norteamericano, estamos ante un escenario inédito, o al menos no esperado, de amenaza mayor a la soberanía y al interés, a la seguridad nacional. Sí. No, tienes toda la razón. O sea, yo creo que el problema de las organizaciones criminales en principio debieran ser un problema de seguridad pública, que pues, la policía para eso está y los ministerios públicos, pero cuando esas organizaciones se empoderan y empiezan a carcomer y a apropiarse de las instituciones del Estado, ya es otra cosa. Y más cuando se dan estos fenómenos de normalización y legitimación y etcétera, de gobernanzas criminales, y que ponen en jaque las funciones del Estado, porque pues el Estado no controla, no tiene el monopolio del uso de la fuerza porque están armados hasta los dientes, claro. No tiene el monopolio del cobro de impuestos porque estos señores están extorsionando a medio mundo, y no tiene la capacidad única de legislar porque los señores les vale gorro la Constitución e imponen sus leyes. Entonces dices, es un problema de seguridad nacional. El problema es que es de tal magnitud que yo creo que lo que tocaría desde el Estado es convocar a la sociedad y decir, señores, tenemos un problema gravísimo. Y o como Estado, o sea, involucras a los tres poderes de la Unión, a los tres órdenes de gobierno y a la sociedad, así, señores, vamos a trabajar conjunto en una estrategia de mediano y largo plazo para hacer que el crimen organizado nos devuelva instituciones, paz, tranquilidad y los negocios que tiene. Pero pues yo lo que no veo con tristeza es ese llamado a que todo el Estado y la sociedad participemos en esto. Entonces, la presión de Estados Unidos pone el énfasis en decir, sí, tienes que hacer algo, pero no podemos esperar de Estados Unidos que venga y solucione esto.
No, qué bueno que están obligando a Claudia a que haya una acción más decidida, pero digo, yo te pongo el ejemplo, o sea, nosotros teníamos en 2006, cuando yo estaba en el CISEN, había 6 grandes organizaciones del narcotráfico, había 4 o 5 organizaciones de huachicol de ordeña, pero era una estructura relativamente simple, criminal, con la que estábamos ahí, muy poderosas, con mucho dinero, armas, etc. Ahorita hay 6, 7, 2 carteles nacionales poderosos, Sinaloa, que ya está dividido, y Cártel Jalisco Nueva Generación a nivel nacional. Hay otros 5 o 6 regionales muy fuertes, y hay como 300 bandas, por lo menos, robando, asesinando, extorsionando, etc. Entonces, tú frente a eso, no tienes los requerimientos institucionales para poder combatir esto. Les voy a dar un ejemplo, o sea, el gobierno se ufana de que hay 130,000 elementos de la Guardia Nacional. España, que no tiene un problema de violencia ni de inseguridad, que tiene un territorio de la 1/4 parte del de México y una población de la 1/3 parte, tiene 160,000 policías. Bueno. O sea, nosotros necesitamos por lo menos 500,000 policías. Y te voy a dar un dato apabullante. Cuando llegó Calderón, había presupuesto, pesos más, pesos menos, traídos a los pesos de ahora una vez que le descuentes con la inflación o los actualizas, de 200,000 millones de pesos en 2006. Para seguridad pública solamente. No, todo el gasto de seguridad. De seguridad, incluyendo al ejército, la marina, el poder judicial, la Procuraduría General de la República, CISEN, en lo que estaba en entonces Policía Federal, todo 200,000. Cuando sale Calderón, 400,000. Duplicó en 6 años el presupuesto. ¿Sabes cuánto gastamos este año? 360,000. No, bueno. O sea, vamos para atrás 12 años después. O sea, después de Calderón, ni Peña Nieto, ni López Obrador, ni este primer año de Claudia, ha habido un incremento real para las instituciones de seguridad y justicia. Entonces, ¿cuándo vamos a poder contra esas 300 bandas y esos 6 carteles? Si no hay policías, si no hay ministerios públicos, si no hay cárceles suficientes, si los poderes judiciales de los estados se mueren de pobreza, de miseria, o sea... Oye, Guillermo, y aquí dentro de esto, ¿cómo entra este plan que aparentemente tiene la presidenta de quitar el carácter de autonomía a las fiscalías de los estados y empezar a coordinar todo desde el centro con esto? Mira, es un eufemismo para la concentración de poder que están haciendo ellos descaradamente, y se quitó la máscara. Lo poquito que medio se había ganado con la autonomía de las fiscalías, pues va para atrás. Pero también hay que reconocer que el problema, o sea, se les dio autonomía, pero siguieron siendo dependientes de los gobernadores, los quitaban, etcétera. El problema, además de la autonomía que podemos, yo creo en ella y sería conveniente que siguieran siendo autónomos, pero el problema no es cómo nombra solo al fiscal y si está fuera o dentro de la... El problema es que son de una pobreza las fiscalías para investigar y perseguir el delito, que da lo mismo si el señor es muy independiente, si no tiene con qué trabajar. Digo, es terrible. Tenemos 100 y tantos mil desaparecidos. Hay 60 antropólogos forenses en este país. 60. Sí, que trabajan para todas las procuradurías de todos los estados. Y además hay 50,000 cuerpos en los servicios forenses. Por eso, y tienes 60 especialistas y tienes 1,200 médicos forenses. O sea, ¿cuándo vas a acabar?
No hay manera. Entonces, por eso regreso, o sea, ¿quieres justicia y seguridad? ¿Hay un compromiso para fortalecer y reconstruir las instituciones o no? ¿Y cuánto dinero le estás metiendo? Porque si 13 años después del último año que hubo más crecimiento de presupuesto, estamos con menos recursos, pues dime de dónde va a haber para pagar a los ministerios públicos, a las policías, etcétera. O sea, estamos en un estado muy lamentable. Vamos, mientras el crimen se empodera, el Estado se debilita. Sí. Sí, ahora bueno, la ecuación está mal. Entonces, ¿qué hace la sociedad? Pues te acomodas y legitimas. se normaliza. Ahora, ¿no crees que en todo esto tiene mucho que ver una suerte de complicidad social? Es decir, donde ya acomodémonos a lo que Pues sí. hay y una complicidad que se acompaña de algo que verdaderamente es muy, muy lamentable. Las autoridades, y cuando digo las autoridades nacionales, y particularmente desde la Presidencia de la República, el tratar de minimizar la gravedad de la situación. O sea, como que hay un afán, en el afán de decir, vamos muy bien, el problema no Se existe. está negando. Sí, no. Y ocurrió recientemente, tenemos un ejemplo, ¿no? Se está dando el espectáculo de los buenos resultados y las realizaciones, y la presidenta tiene que interrumpirlo en tiempo real porque acaban de asesinar a 2 prominentes funcionarios del gobierno de la ciudad a una hora en un lugar, que lo que te indica es pues que la criminalidad en la Ciudad de México, donde suponía que las cosas estaban razonablemente bien, pues también la criminalidad anda por su cuenta, ¿no? Así es. No, es que es terrible, o sea, el círculo vicioso que se ha desatado es terrible y realmente no sé dónde podamos terminar, o sea, de no frenar esto, ¿no? Porque lo primero que hace falta, y aunque parezca perogrullo, pero es la voluntad política del jefe de Estado, o la jefa de Estado en este caso, decir, señores, el Estado va a recuperar lo que es suyo. Pero ese mensaje está a medias, porque sí, estamos viendo una actitud más agresiva y más activa de la Secretaría de Seguridad, del secretario Omar García Harfuch, mucho más operativos, una actitud mucho más agresiva frente a las organizaciones. Eso qué bueno. Pero esta política, este primer mensaje, va a encontrar sus límites muy claros y muy prontos. ¿Por qué? Pues porque los presupuestos, ya se los expliqué, porque no hay policías locales que alcancen para... Y segundo, digo, ese es uno. El otro problema son 3, o sea, la falta de capacidades en las instituciones locales. 2, el que el señor no tiene mando, o sea, es un general sin tropa, porque la fuerza operativa del Estado depende de la Secretaría de la Defensa y él está en la Secretaría de Seguridad. Y por más coordinación que haya, luego sabemos que los militares. Y permíteme señalarte una cosa, Guillermo, para puntualizar esto que estás comentando. La única iniciativa que está atorada en las cámaras de diputados y de senadores es justamente la reforma en materia de seguridad, la que da facultades de coordinación efectivas a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Es lo único que hay allá empantanado. Por cierto, también con la dosis de las oposiciones que han agarrado esto pues yo no sé si de pretexto o realmente porque hay una convicción. Guillermo, te voy a tener que volver a interrumpir. Tenemos que ir a un corte, regresamos. Estamos platicando con Guillermo Valdés, Dulce María Sauri y Federico Berrueto. No te...
Telesur Radio. Manténgase informado de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde con Juan Pablo Galicia y Fernanda Solís. Solo por Telesur Radio. Música que tus hijos pueden escuchar. Telesur Radio. Estamos de regreso, estamos platicando con Guillermo Valdés Dulce, María Sauri y Federico Berrueto. Muchas gracias por continuar con nosotros. Federico. Sí, Memo, tú estuviste a cargo de una de las responsabilidades más delicadas del Estado mexicano, que fue justamente la entidad responsable de la inteligencia. Y el gobierno actual, en voz del titular de la secretaría respectiva, ha hecho referencia a fortalecer o revalorar la tarea de la inteligencia como uno de los elementos de la estrategia para el combate contra el crimen. Vemos que ha habido una suerte de ingenuidad al respecto. Recuerdo la de Vicente Fox como candidato y sus primeros meses, que creer que la inteligencia era fundamentalmente un aparato de control político. Y creo que en esas mismas condiciones llegó Andrés Manuel López Obrador, un prejuicio brutal en contra, pues, de una entidad crucial para la defensa del interés nacional o de la seguridad nacional. Y en esto a mí me gustaría escuchar tu punto de vista sobre la situación actual de inteligencia, sobre todo a raíz de algo, que veo que Andrés Manuel le entregó la inteligencia a los militares. Y no lo digo nada más por el CISEN, sino por el desarrollo de los aparatos de inteligencia, donde nos enterábamos de muchas cosas. Bueno, esto que se divulgó de los Guacamaya Leaks, donde lo que vemos es la operación de un aparato de inteligencia militar haciendo las funciones que corresponden propiamente a inteligencia civil. Pero me gustaría escuchar tu punto de vista al respecto. Sí, mira, yo creo que hay dos problemas que hay que separar. O sea, la inteligencia es un instrumento que todos los gobiernos de todos los tiempos históricos y de todos los sabores y colores necesitan para operar, ¿no? Es un error confundir inteligencia y espionaje, ¿no? El espionaje es uno de los instrumentos para generar inteligencia. Tú, para hacer cualquier decisión de gobierno, necesitas inteligencia, necesitas información, necesitas opciones, etcétera. O sea, la inteligencia debiera ser no solamente generada por una agencia especializada en inteligencia, etcétera, sino una tarea cotidiana de todo el Estado, ¿no? Entonces, aquí hay el primer problema, es confundir inteligencia y espionaje. Por desgracia se ha hecho, y entonces con la imagen de que el órgano de inteligencia se dedica únicamente a espiar, entonces pues lo han golpeado y lo han querido desaparecer. Lo mismo Fox, que quiso hacerlo, que López Obrador. Entonces, grave error. Y te digo por qué, porque así como ahorita hay economía del conocimiento, y las empresas dedicadas a la economía del conocimiento, las de software, las de biotecnología, son las que más valor y más ricas y más poderosas, ¿por qué no hablamos de gobiernos del conocimiento? ¿No? Entonces, tú debieras poner en el centro de la operación política la inteligencia. Ahora, es una desgracia que López Obrador haya querido desaparecerlo. Y segundo, que no pudo afortunadamente, se lo haya entregado a los militares y lo haya reducido a la tarea de seguridad pública. O sea, aquí hay un problema de eliminar de las políticas del Estado mexicano la política de seguridad nacional. Exactamente. Que es muy grave. Dos, de que
toda la inteligencia la controle una sola agencia del Estado, que es el Ejército, porque la inteligencia, mientras más gente se involucre en generar la inteligencia, no solo el CISEN o ahora CNI, sino Secretaría de Hacienda, de Salud, debieran de estar generando inteligencia para resolver sus problemas. Entonces, el reducirlo a solo el Ejército es empobrecer la posibilidad de tener una visión de cuáles son las amenazas, por ejemplo, de seguridad nacional ahora. Están definidas en la Ley de Seguridad Nacional las amenazas, que eran 13. Sí. Y que además fuimos particularmente cuidadosos. Yo fui senadora cuando esta ley se aprobó por primera vez en tratar de definir con precisión y claridad cuáles eran las amenazas. Luego después, en este afán de frivolización que se desarrolló el sexenio pasado, empezaron a meter hasta la defraudación fiscal como amenaza nacional, que desafortunadamente la Corte la degolló, ¿no? Sí, pero por ejemplo, hay elementos definidos ahí en la ley de seguridad, pero las expresiones de riesgos cada año varían. Por ejemplo, una epidemia como la que vimos en el COVID, que es una amenaza a la seguridad nacional. Yo lo platicaba hace un momento, o en otras ocasiones lo he comentado, el que tengamos un gobierno estadounidense antimexicano es una amenaza para la seguridad. Que no está definido en la ley. Y que eso lo debieron de haber estudiado y previsto desde 2016, desde la primera presidencia de Donald Trump. Y ahorita no tenemos una agenda de riesgos con una estrategia de qué hacemos si Trump ganaba por segunda vez. Y entonces estamos dando palos de ciego. Entonces es muy triste que la inteligencia se haya convertido en un apéndice de la Secretaría de Seguridad. Qué bueno que Omar García Harfuch ponga todo el énfasis y la importancia a la inteligencia para combatir al crimen organizado. Pero la seguridad nacional no se reduce al problema del crimen organizado. Tú necesitas un órgano de inteligencia civil que coordine la generación de inteligencia de todo el Estado para la seguridad nacional, con riesgos como el de un gobierno abiertamente antimexicano, como es el de Donald Trump, o para fenómenos como las epidemias o el cambio climático o las corrientes migratorias, etcétera. Federico. Pues era lo que hacía la Secretaría de Gobernación cuando nació el CISEN. Yo recuerdo muy bien cuando se creó en 1989, y que justamente fue el órgano concebido como el órgano del Estado mexicano para proveer al Estado mexicano de inteligencia. Y desafortunadamente las derivas que también describió Guillermo, pues nos ha dejado prácticamente en estado de indefensión para una reacción del propio Estado frente a las amenazas que vienen del exterior. Yo quisiera también volver nuevamente a incorporar pues un rayito de esperanza, ¿no? En este rato algo bueno que tiene nos que haber en el horizonte. ¿verdad? No, una esperanza. O sea, podemos estar ahorita y estamos de acuerdo en que estamos en un gigantesco pantano, pero ¿cómo podemos empezar a salir del agujero? No importa que cueste tiempo. Yo siempre he pensado que cuando tienes idea clara de dónde quieres llegar, aunque el camino sea empinado y esté lleno de obstáculos, hay manera de persistir en ese camino, ¿no? Aquí es donde dice uno, bueno, ¿cómo hacemos o cómo creamos ese rayito de esperanza? ¿Por dónde empezamos? Sí. Mira, afortunadamente, y qué bueno que lo mencionas, porque sí es importantísimo encontrar que esto no es un túnel sin salida y que todo va a ser, desde que estábamos en las olas de violencia brutales como fue Ciudad Juárez, que llegó a ser considerada la ciudad más violenta del mundo, de ese conflicto terrible entre Sinaloa y Juárez del 2008, 9, 10, 11, que eran... Ahí hubo, una vez que se medio encontró una estrategia, una fórmula, una caída brutal de la violencia en cuestión de un año, ¿no? Y así se repitieron varios espacios en La Laguna, en Monterrey, en su tiempo en Tijuana,
en Tampico también hubo, y de estas experiencias locales en donde llegó a darse una solución importante, sustantiva de la reducción de la violencia, de la criminalidad, hay varios elementos que son rescatables para decir, por aquí hay que trabajarlas adecuados a cada circunstancia local y regional, pero primero que la seguridad empieza en lo local, ¿no? Necesitas el apoyo federal y todo, pero empieza en lo local y desde lo local se tiene, porque el crimen organizado es una categoría muy genérica y no es lo mismo, es más, ni ningún cartel es una entidad monolítica, son cosas muy complejas que tienen pies y asientos en cada territorio y son distintos. Entonces, la problemática y la solución empieza en lo local. Y un factor decisivo para detonar que haya una estrategia que resulte eficaz, empieza en la sociedad civil, en la demanda y en la exigencia de la gente, de los empresarios, de los medios, de las iglesias, de las ONGs de derechos humanos, ahora de las madres de los desaparecidos, a exigir. Y entonces, lo que vimos en el caso, te digo, en Ciudad Juárez y que se ha repetido en varios lados, el componente es una exigencia de la sociedad civil organizada que dice, tenemos que resolver esto. A eso se le tiene que sumar la voluntad política del gobierno local, y estoy hablando municipio-estado, y la colaboración de la federación. Eso, o sea, el proceso empieza con la demanda social. Okay. Luego, voluntad política para que se sienten en la mesa los tres órdenes de gobierno, ¿no? Y que haya una estrategia que salga de esa mesa local. O sea, que aporte la sociedad y que aporten las autoridades locales. Entonces se define una estrategia y que la supervisión y evaluación permanente de esa estrategia esté a cargo de la sociedad civil. Okay. Porque si no, las autoridades se levantan en la primera que puedan. Ahora, eso es el debe. ¿Lo ves pasando? No, eso ha ocurrido y ha sido exitoso. Okay. Y entonces, pues ojalá y las sociedades lo demanden para que se ponga en práctica en los estados y en regiones donde están asustados por la peor, ¿no? Pero sí hay esas experiencias que han sido muy eficaces. Federico, comentarios finales en estos últimos minutos. Agradecerle a Guillermo esta extraordinaria explicación sobre un tema fundamental del país y que aquí en Yucatán nos preocupa y ocupa, sí, que es cómo transitar cada vez a mejores estándares de seguridad y contener esta amenaza que mucho nos preocupa. Dulce, ¿algún comentario final? Yo agradezco a Guillermo el rayito de esperanza que definió y coincido. Claro. Hay regiones del país de extrema violencia a principios de la década de 2010 que se recuperaron, sí, y digamos tienen un nivel más que razonable, sí, de seguridad. Y en el caso de Yucatán tenemos otro problema. Nosotros estamos obligados a conservar el legado de varias generaciones de yucatecos y yucatecas, sí, que es la seguridad de esta tierra. Entonces es un doble reto. ¿Algo para cerrar, Guillermo? Pues nomás no dejen que el problema comience con algo intangible como la tolerancia a la ilegalidad, a las formas de violencia, todo esto que es procesos sociales que van carcomiendo y haciendo posible que la entrada de los malosos sea en blandito. Y no se empiece a normalizar, sí, ¿no? Lo que decíamos hace rato. Sí. Guillermo, pues estamos muy agradecidos porque hayas aceptado esta invitación y bueno, hemos aprendido mucho y entendido mejor las cosas, que es el objetivo.
Feliz de estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Ahí lo tiene Guillermo Valdés en Círculo Rojo. Dulce María Sauri, muchas gracias, como siempre. A ustedes. Federico Berrueto, muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, con eso llegamos al final de un programa más. Cuídense mucho, estamos aquí pendientes de usted y esperemos que usted esté pendiente de nosotros.